En esta ocasión vamos a abordar el tema de el desarrollo embriológico del aparato urogenital. Para este fin vamos a dividir este tema en dos partes y en este momento vamos a abordar el desarrollo del aparato urinario específicamente, y en un segundo video vamos a hablar de una manera más amplia del desarrollo del aparato genital. Esto se hace solamente con fines de realizar videos más cortos y que sea un poquito más cómodo poder verlos y no ver un solo video que sea demasiado largo. Esa es la única razón por la que hemos dividido este tema, pero este se considera un tema continuo porque hay mucha relación entre ambos aparatos. Los objetivos de esta conferencia son explicar el desarrollo normal en cada una de las etapas del desarrollo excretor. Vamos a describir la embriogénesis del aparato reproductor, haciendo una relación con las etapas de formación del aparato urinario. Vamos a analizar la importancia inductora de las células germinativas primordiales en el desarrollo de la gónada. Y finalmente vamos a mencionar algunas malformaciones importantes, de las más frecuentes. A manera de introducción vamos a decir que desde el punto de vista funcional hay un límite muy bien marcado entre el aparato urinario y el aparato genital. Y desde el punto de vista funcional, aparentemente uno no tiene nada que ver con el otro, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, desde el punto de vista anatómico y embriológico, existe una íntima relación, porque esa es parte de la explicación que vamos a dar nosotros, como una misma estructura puede estar implicada en el desarrollo de órganos de ambos sistemas. También a manera de introducción vamos a recordar que el desarrollo del aparato urogenital deriva principalmente de una estructura que ustedes muy bien recuerdan, que se conoce como mesodermo paraxial. Este corresponde a un corte transversal de un embrión, y aquí ya nosotros vemos estructuras muy conocidas. Aquí tenemos el tubo neural, aquí tenemos la notocorda, aquí tenemos estas masas laterales llamadas mesodermo paraxial, y aquí tenemos el mesodermo lateral ya dividido en sus dos hojas. Y en medio del mesodermo paraxial y el mesodermo lateral tenemos estas masas, que aquí se observan como unas masas, ¿verdad? Pero recordemos que esto es una banda continua que corre a todo lo largo del embrión, que se conoce como mesodermo intermedio. Pues ahora llegó el momento de explicar específicamente el desarrollo de esta estructura denominada mesodermo intermedio. Esta es una microfotografía electrónica donde podemos ver estructuras, las mismas estructuras descritas en este diagrama. Aquí tenemos el tubo neural en formación, aquí tenemos la doble hoja del mesodermo lateral, aquí tenemos que se está desarrollando el mesodermo paraxial, y aquí encerrado en unos pequeños círculos lo que va a hacer el mesodermo el mesodermo intermedio, que es lo que vamos a explicar a continuación. Y aquí nosotros podemos observar de una manera bastante resumida un esquema que nos puede ubicar rápidamente de una manera bien general lo que vamos a explicar. El mesodermo en general, ya ustedes recuerdan, se divide en mesodermo paraxial, mesodermo lateral y mesodermo intermedio. Pues bien, del mesodermo intermedio derivan las estructuras renales con tres sistemas que los vamos a explicar uno por uno, llamados pronefro, mesonefros y metanefros. También del mismo mesodermo intermedio deriva parte de las gónadas y los conductos genitales masculinos, y eso lo vamos a ir explicando en el desarrollo de la clase. A manera de introducción también, no nos vamos a detener demasiado acá. Este es solamente para que ustedes recuerden una breve reseña funcional de lo que es el aparato urinario, y es para que ustedes recuerden la existencia de unas estructuras denominadas ovillos capilares, que son los glomérulos, y que los glomérulos están, por decirlo de alguna manera,
envueltos en una especie de saco, que es lo que forma la cápsula de Bowman, que se continúa con una estructura bastante compleja que se denomina nefrona, con su túbulo contorneado proximal, su asa de Henle en forma de U y su túbulo contorneado distal, que va a drenar directamente a un túbulo colector. Y existen millones de estas estructuras que son las que van a dar lugar a la formación de la orina. Y aquí tenemos en un pequeño detalle, aquí tenemos el ovillo de capilares, que no lo logramos apreciar porque está cubierto por la denominada hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esta es la hoja parietal, y aquí en medio tenemos el espacio de Bowman. Entre el ovillo de capilares y esta capa muy fina de un epitelio modificado que forma los podocitos, aquí ocurre una especie de filtrado, una especie de colado de la sangre, y ese ultrafiltrado que ocurre de la sangre en todo este ovillo capilar es lo que se deposita en el espacio de Bowman y es lo que nosotros denominamos orina. La orina obviamente va a sufrir algunas modificaciones durante su paso por la nefrona para poder extraer sustancias que son útiles todavía para el organismo y poder secretar algunas sustancias de desecho que tienen que ser eliminadas posteriormente y que no lograron hacerlo directamente en el sitio del glomérulo. Pues bien, no vamos a hablar más de esto, solamente para que ustedes tengan una idea, un recordatorio a la hora que estemos hablando de las porciones excretoras y porciones colectoras. Esto pertenece a la porción excretora, que es donde se forma propiamente la orina, y las porciones colectoras que ya se van formando en los túbulos colectores, los cálices menores, mayores, la pelvis y los uréteres. Todo eso pertenece a la porción colectora, que tiene cada una de ellas un origen embriológico distinto, y esa es la única razón por la que mencionamos esto a manera de introducción. Bien, ya entrando en materia directamente, lo primero que tenemos que saber es de que existen los denominados sistemas renales. Como ustedes recordarán, el mesodermo intermedio está presente a todo lo largo del embrión, de manera que hay porciones de mesodermo intermedio que ocupan las regiones cervicales, hay otra porción del mesodermo intermedio que ocupa las porciones torácicas, y finalmente hay porciones del mesodermo intermedio que ocupan las regiones más caudales o lumbares en este caso. Entonces, pudiésemos decir que el organismo hace como tres especies de ensayos de tres sistemas urinarios para intentar en cada uno de ellos formar un aparato urinario funcional, ¿verdad? Entonces el primer intento lo hace, como siempre, en las porciones más craneales, y hace un primer intento en las porciones cervicales, que no da buen resultado. Hace un segundo intento donde ya el aparato urinario se puede formar de una manera un poco más efectiva en las porciones torácicas. Sin embargo, no es suficiente y termina con la formación del riñón definitivo en las regiones más lumbares. Entonces, esto es la explicación, ¿verdad?, del desarrollo del aparato urinario. Por lo tanto, esos sistemas renales tienen cada uno su nombre. Esta porción que ocupa la región cervical se denomina pronefro, la que está de color rojizo, la que está de color azul, que está típicamente en las regiones torácicas, de color azul, se denomina mesonefro, y lo que ya forma el riñón definitivo, que se denomina metanefro. Hablemos de cada uno de los sistemas, ¿verdad? Este es un corte transversal del embrión a nivel cervical para poder observar el desarrollo del sistema pronéfrico. Aquí vale decir de que el mesodermo intermedio forma unas estructuras vestigiales bastante rudimentarias que se denominan nefrotoma, y de parte de la aorta dorsal se emiten pequeños vasos que van a terminar en unos ovillos capilares que
interactúan con estos nefrotomas vestigiales, pero realmente esto es bastante infuncional, dura muy poco y este sistema desaparece, involuciona y desaparece completamente al final de la cuarta semana. Y eso es lo que es pronefro. Inmediatamente que el pronefro, antes de que el pronefro termine de evolucionar, se está empezando a desarrollar la segunda parte del mesodermo intermedio, que es el mesonefro. Y aquí nosotros podemos ver de que el sistema es un poquito más efectivo. ¿Por qué decimos eso? Porque de igual manera se van a formar pequeños ovillos capilares que son glomérulos primitivos y ya se forman unos pequeños túbulos en forma de S, ¿verdad? Esto pudiésemos decir que son unas nefronas primitivas, donde aquí ya empieza a ocurrir un poquito de ultrafiltrado y la orina primitiva, que es la primera orina que se produce, ya puede circular en este pequeño tubo en forma de S y drenar en un tubo único, que aquí lo logramos ver a todo lo largo, que se denomina conducto mesonéfrico. Entonces esto ya se asemeja bastante a lo que va a ser un sistema urinario bastante funcional. Sin embargo, no es suficiente, ¿verdad? Y este sistema involuciona en su mayoría solamente persistiendo lo que se denomina el conducto mesonéfrico, que discurre a todo lo largo, y lo podemos ver aquí también, el conducto mesonéfrico. Recordemos el conducto mesonéfrico porque va a ser importante para la formación de otras estructuras. En resumen, de todo este intento que se hace por formar un sistema urinario, lo único que nos va a quedar como útil va a ser el conducto mesonéfrico. También podemos decir que ya en el mesonefro hay unidades excretoras bastante vestigiales, ya hay presencia de glomérulos, cápsulas de Bowman, hay túbulos mesonéfricos, conductos mesonéfricos, y de hecho funcionan, pero no de una manera tan adecuada, por lo que es necesario hacer un tercer intento en el riñón definitivo. Usualmente a la 10ª semana todo este sistema involuciona, quedando como remanente, como habíamos dicho, el conducto mesonéfrico, que en el varón va a formar estructuras muy importantes y en la mujer involuciona completamente. Llegamos al metanefro, y el metanefro, como es el sistema más complejo y el que se forma más tardíamente, vamos a mencionar que en el sistema metanéfrico ya se forma por separado lo que es el sistema colector y lo que es el sistema excretor. Expliquemos primeramente el sistema colector. Si ustedes se recuerdan, habíamos mencionado que como restos del sistema mesonéfrico quedaba el conducto mesonéfrico, que está aquí. Pues bien, del conducto mesonéfrico aparece un pequeño brote, que es este que nosotros vemos de color amarillo. Este brote penetra en la última porción de mesodermo intermedio que todavía no se ha desarrollado. A esta porción que ya se ha condensado se le denomina blastema metanéfrico. Aquí hay una interacción que la vamos a explicar más adelante, pero de la llegada de esta yema ureteral al blastema metanéfrico, vamos a ver que se va a desarrollar el riñón definitivo. Aquí ya nosotros podemos apreciar de una manera un poco más adecuada cómo ocurre esto. Este es el brote ureteral que ha salido del conducto mesonéfrico y ha penetrado al blastema metanéfrico. Y lo primero que él hace al llegar es sufrir una pequeña bifurcación que se va continuando. Es decir, esta bifurcación inicial continúan bifurcaciones progresivas y se continúa bifurcando hasta llegar a aproximadamente unas 12 generaciones de bifurcaciones. Aquí ocurre algo bastante llamativo, y es que los túbulos que se han venido dividiendo de dos en dos, a partir del segundo orden sufren un agrandamiento, un ensanchamiento, y absorben a aquellos túbulos que se han formado de la tercera y cuarta generación,
formando estructuras mucho más amplias, mucho más grandes, lo que produce la formación de los denominados cálices menores que van a ir a drenar a la pelvis renal. Y casualmente esta fusión de túbulos es lo que le va a dar forma piramidal a cada uno de los lóbulos del riñón. Entonces recordemos este pequeño detalle. Y nosotros podemos observar aquí entonces que todo este sistema de conducto son los encargados de recoger la orina que se van a formar en los sistemas excretores. Por eso es que esta parte se llama porción colectora. Todo esto va colectando la orina hasta que finalmente la drena en el cáliz menor, en los cálices mayores, en la pelvis, en el uréter, y va a drenar directamente a la vejiga urinaria. Con respecto al sistema excretor, aquí ocurre algo un poco distinto. Cada una de las porciones más distales de las bifurcaciones del brote ureteral que ha penetrado en el blastema metanéfrico produce una inducción, y aquí ustedes logran ver cómo cada una de las porciones terminales de estas bifurcaciones está cubierto, por decirlo de alguna manera, de un casquete, como una especie de gorro que está por encima, y a eso se le llama casquete de tejido metanéfrico. Pues bien, estos casquetes, por una regulación molecular que vamos a explicar a continuación, empiezan a condensarse y a formar unas especies de vesícula. Estas pequeñas vesículas se empiezan a alargar y forman estructura en forma de S. El extremo, si ustedes se fijan, el extremo proximal de esta S recién formada tiene íntima relación con el blote ureteral, y aquí realmente son estructuras separadas, pero que posteriormente esta separación va a desaparecer y esto se va a convertir en un tubo continuo. Y observemos qué ha sucedido en la porción distal de esta S, donde ya el tejido se ha adelgazado bastante y ya va formando lo que en el futuro va a ser la cápsula de Bowman. Entonces, de esta manera son los primeros inicios de la formación de la nefrona, que se está uniendo. Aquí en este momento estamos uniendo las porciones productoras de orina o porciones excretoras con las porciones colectoras derivadas del brote ureteral. Esta es la continuación, ¿verdad? Aquella estructura muy pequeñita en forma de S pues se ha alargado, se ha formado ya la cápsula de Bowman en un segundo, y aquí ya ocurrió una unión perfecta y ya existe una luz permeable, lo que permite comunicar la luz del asa de Henle que se está formando de la nefrona junto con los túbulos colectores pertenecientes a la porción colectora. Entonces aquí ya se da una continuidad, ya no son estructuras separadas, sino que es una estructura continua. Como parte del desarrollo también la cápsula de Bowman va a buscar a un glomérulo que ya se ha preformado, y de esta manera ya nosotros podemos ir apreciando la forma definitiva que ya conocemos. Pues esta nefrona se sigue elongando, se sigue alargando, y ya podemos observar nosotros que esto prácticamente es lo que nosotros ya conocemos, un glomérulo que es un ovillo capilar con su cápsula de Bowman, con su túbulo contorneado proximal, su asa de Henle, su túbulo contorneado distal, que va a drenar directamente a un túbulo colector. Hablemos un poquito de la regulación molecular, ¿verdad? Este es otro de los ejemplos de una interacción epitelio-mesenquimática. ¿Qué es lo que ocurre realmente aquí? El primero que se expresa es esta molécula llamada WT1, que es el que induce la ramificación del brote ureteral. A su vez, el brote ureteral, conforme se va ramificando, empieza a expresar alguna sustancia
Aquí tenemos al factor neurotrófico derivado de células gliales o GDNF, y también tenemos esta otra molécula denominada factor de crecimiento de dispersión, que son producidas por blastema metanéfrico, y a través de esta manera es que se induce la bifurcación de este brote a través de unos receptores altamente especializados que son expresados en el brote ureteral. Además de la bifurcación y además de esta interacción entre estas moléculas, estas divisiones, o mejor dicho, estas bifurcaciones, este epitelio empieza a expresar BMP7 y FGF2. ¿Para qué se producen estas dos sustancias? Para estimular que el blastema metanéfico siga proliferando y que WT1 se siga expresando, para que a su vez siga produciendo bifurcación, y de esa manera se convierte en un diálogo continuo, ¿verdad? Así el blastema metanéfrico induce la bifurcación y la bifurcación induce al desarrollo del blastema metanéfrico hasta que finalmente se forma el riñón definitivo. Y esto es parte de la regulación molecular de la formación del riñón. Aquí tenemos la segunda parte de la regulación molecular, que es como este blastema metanéfrico se condensa y se forma en las vesículas, que luego se van a alargar y se van a formar en aquellas estructuras en forma de S que van a formar a las nefronas definitivas. También eso juega un rol muy importante el epitelio del brote ureteral, que expresa WNT4 y PAX2. Estas dos moléculas son las que actúan directamente sobre el blastema metanéfrico y son las que permiten la conversión de un tejido bastante difuso en unas estructuras bien delimitadas llamadas vesículas, y también permiten el desarrollo de el colágeno tipo 4, que es muy característico en el riñón. Recordemos que el colágeno tipo 4 es el único colágeno que no es fibrilar, sino que es más bien reticular en forma de malla, y eso va a permitir una función excelente en su rol de filtro en la barrera de ultrafiltrado glomerular, ¿verdad? Por eso es importante la presencia de WNT4 y de PAX2 en esta regulación molecular. Aquí tenemos algunos datos muy importantes para que ustedes lo recuerden. El riñón entonces tiene dos orígenes: el mesodermo metanéfrico, que va a formar las unidades excretoras, y el brote ureteral, que va a formar el sistema colector. Hay aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón en el momento del nacimiento. La producción de orina inicia aproximadamente hacia la 10ª semana, y durante el nacimiento el riñón tiene un aspecto bastante lobulado, irregular, pero esto cambia, es decir, se va alisando, porque las nefronas, si bien es cierto, no aumentan en número, pero sí crecen en longitud, es decir, se desarrollan más las nefronas, y eso hace pues que el riñón se vaya desarrollando y el aspecto lobulado vaya desapareciendo con el tiempo. Algunas anomalías, uno de los principales es el tumor de Wilms, que es un cáncer que típicamente debuta entre los 4 y 5 años de edad, y casi siempre es un hallazgo de la madre, porque la madre logra sentir una masa en la región lumbar y es la que va donde el médico y le dice: doctor, yo he sentido que el niño tiene una masa por acá, y el examen físico demuestra la presencia de esta masa, y lo que nos debe de hacer sospechar la presencia de un tumor de Wilms. Y dentro de las causas pues se debe a una mutación del gen WT1, que, si ustedes recuerdan, es muy importante para que haya esa interacción entre la formación de las porciones excretoras y las porciones colectoras. Entonces, habiendo un mal funcionamiento de esto, pues toda la arquitectura original y funcional del riñón pues se pierde bastante. Otras anomalías que podemos mencionar:
Hay displasias, que es decir, es una anomalía, anomalías muy severas durante el desarrollo, y agenesia o ausencias completas del riñón. Eh, Casi siempre estas anomalías son bastante graves y requieren el uso de un trasplante renal. También tenemos riñones multiquísticos, displásicos, donde ocurren alteraciones del brote ureteral que no se ramifica. Y también podemos mencionar la secuencia de Potter, que tiene una triada muy característica, donde presenta anuria, no se forma orina, oligohidramnios, disminuyen los volúmenes de líquido amniótico, y esto conduce a una hipoplasia pulmonar. Y esta es una triada bien característica de esta secuencia. Las otras anomalías que podemos mencionar: la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, que tiene como principal característica que se da, debuta con una insuficiencia renal en la niñez, y que hay múltiples quistes que se forman a partir de los túbulos colectores, a diferencia de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, donde los quistes se pueden dar en cualquiera de los segmentos de la nefrona y no solamente en los túbulos colectores. Y la otra diferencia es que la insuficiencia renal debuta en la edad adulta. Otra anomalía común es la duplicación del uréter, porque el brote ureteral se bifurca de manera muy temprana, y uno de los uréteres puede tener una desembocadura anormal o ectópica. Respecto a la posición del riñón, recordemos que el riñón se forma bastante caudal en las regiones lumbares, en las regiones pélvicas. Sin embargo, él tiene que ascender para posicionarse a las regiones lumbares. Por lo tanto, hay algunos factores que favorecen este ascenso del riñón, como son la disminución de la curvatura del cuerpo y el crecimiento de la región lumbosacra. El dato curioso de esto es de que conforme el riñón va ascendiendo, nuevas arterias van brotando, nuevas arterias renales van brotando, que van acompañando al riñón durante su ascenso, de manera que las arterias que se han formado más caudales van desapareciendo conforme el riñón va ascendiendo. Esto quiere decir que hay un relevo de arterias nuevas que van saliendo conforme el riñón va ascendiendo, lo que quiere decir de que otra anomalía bastante común pueden ser arterias renales accesorias. Puede ser que alguna arteria no desaparezca completamente y haya más de una arteria renal al final del ascenso completo del riñón. Aquí tenemos algunas fotografías bastante interesantes. Esto es lo que se conoce como un riñón en herradura. Aquí durante el ascenso, los polos inferiores del riñón están demasiado cercanos y pueden llegar a fusionarse. Aquí tenemos un tumor de Wilms. Ustedes ven que la arquitectura del riñón está completamente destruida, está completamente alterada. Aquí tenemos un riñón pélvico. Aquí tenemos un riñón que ha ascendido de manera correcta, pero otro que se ha quedado en la fosa pélvica. Y esto, como ustedes lo pueden apreciar, son múltiples quistes, y esto es un riñón poliquístico. Esta es una imagen que nos muestra donde se ha inyectado un medio de contraste para poder pintar la vía urinaria, y nosotros vemos aquí los cálices menores, mayores, la pelvis, y podemos ver el uréter. Sin embargo, solo podemos verlo del lado izquierdo. Aquí del lado derecho no hay nada, lo que quiere decir de que existe un único riñón de este lado y hay una agenesia completa del riñón del otro lado. Con respecto a la vejiga y la uretra, vamos a decir que durante la cuarta semana hasta la séptima, la cloaca es un espacio común que debe de ser dividida por el tabique urorectal. Esto ya lo hemos hablado en el desarrollo del aparato digestivo también. Aquí nosotros vemos la cloaca como un espacio común, y aquí vemos el crecimiento progresivo del tabique urorectal. Va creciendo hasta que divide completamente lo que va a ser el intestino posterior de lo que van a ser las porciones de la vejiga urinaria.
Recordemos que este ensanchamiento que va a formar la vejiga urinaria se origina de una estructura llamada alantoide. Pues bien, cuando esto se ensancha y forma la vejiga urinaria, las porciones más distales se van a uriterar, se van a cerrar y van a formar un cordón fibroso que se conoce como uraco. Pues bien, existen algunas alteraciones con respecto a este uraco. Cuando el uraco no se logra fibrosar, no se cierra y queda permeable, se forma una fístula uracal. Puede ser de que una porción, la porción más proximal, logre fibrosarse, sin embargo quede permeable en las porciones más distales. A eso se le llama seno uracal. Puede ser de que se cierre parcialmente pero quede un pequeño espacio abierto el cual se llena de líquido, lo que va a formar un quiste uracal. Y finalmente puede haber un ensanchamiento bastante amplio, muy parecido al quiste, pero en este caso se comunica ampliamente con la vejiga urinaria, lo que se convierte en un divertículo uracal. Estas son algunas variantes de malformaciones derivadas del uraco. Con respecto a los ureteres, recordemos una cosa. Los conductos mesonéfricos, que son estos de color azul, están íntimamente relacionados con la formación de la vejiga urinaria. Pues bien, de estos conductos mesonéfricos aparecen los brotes o yemas ureterales que se desarrollan y son las que van a formar las porciones colectoras del riñón, que ya lo hemos expuesto, ¿verdad? Pero fijémonos bien en la posición. Aquí ocurre un fenómeno. Realmente los uréteres tienen que drenar directamente en la vejiga, no drenan en los conductos mesonéfricos. Por lo tanto, durante el desarrollo hay un desprendimiento de estos uréteres y se reposicionan directamente en la vejiga urinaria en formación. Entonces de aquí se desprenden y se colocan en esta posición y lo podemos apreciar en esta imagen. Aquí ya tienen su nueva posición. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el ascenso del riñón? Los uréteres tienen que ascender un poco. Aquí los vemos ascendidos, los vemos crecidos. Aquí se forma el trígono y ya vemos que hay una separación entre donde se fueron a insertar los conductos mesonéfricos y donde se insertan ahora los uréteres. Pues bien, estos restos de los conductos mesonéfricos posteriormente se convierten en los conductos eyaculadores, y aquí vemos ya la anatomía definitiva, ¿verdad? Estos ya son los futuros conductos eyaculadores, el trígono, y ahora vemos cómo los uréteres se van a posicionar de manera independiente directamente en la vejiga urinaria. Con respecto a la formación de la uretra, pues ahí podemos apreciar que la uretra es una continuidad del desarrollo del alantoide. Aquí tenemos el alantoide original, esta parte ensanchada que se ha convertido ahora en vejiga urinaria, y ahora aquí tenemos la porción pélvica del seno urogenital, y aquí tenemos el seno urogenital definitivo. Pues de estas porciones se va a formar la uretra, que difiere bastante obviamente, ¿verdad?, en la mujer y en el varón. El otro detalle importante es de que aquí en las porciones de la uretra prostática inicia una proliferación epitelial, lo que va a dar lugar a la formación de la futura próstata, y es lo que logramos apreciar en esta imagen. Aquí tenemos finalmente dos malformaciones bastante comunes del aparato urinario, y aquí tenemos realmente estas nosotros las vimos durante los defectos del cierre de la pared ventral, si ustedes se recuerdan. Son bastante parecidas. Esto es una ectrofia vesical o una ectrofia de la vejiga, y esta es una ectrofia cloacal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo en el que ocurre el defecto. Este defecto ocurre ya cuando se ha logrado separar el intestino posterior de la vejiga. Por lo tanto, la vejiga ya está formada, no se cierra completamente la pared ventral y queda expuesta la vejiga. Esta anomalía
por decirlo de alguna manera, tiene más facilidad de corrección quirúrgica. Esto es una anomalía un poco más grave porque se da en etapas mucho más tempranas esta exposición y esta falta de cierre, y aquí en este momento no se ha logrado diferenciar o separar las porciones urinarias de las porciones digestivas, y aquí lo que sale es el espacio común denominado cloaca antes de que éste se divida por el tabique urorectal. Pues bien, esta de una manera bastante rápida ha sido el desarrollo del aparato urinario, y en un segundo video nosotros vamos a exponer el desarrollo del aparato genital. Esperamos que esto sea de utilidad para ustedes y siempre los alentamos para que sigan adelante.